Buenas noches, mi nombre es Yoseni Fernández y soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. La primera interrogante que tenemos hoy es ¿cuáles son las excepciones para que no se generen intereses de mora por el pago oportuno del pago? Según el Código Orgánico Tributario de Venezuela, las excepciones para que no se generen intereses de mora por el pago oportuno del tributo se encuentran en el artículo 66. Este artículo establece que los intereses moratorios no se causarán si el pago se realiza dentro del plazo establecido para la autoliquidación y pago del tributo. Plazo de prescripción. Las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias prescriben en un plazo de 5 años. Hay también causales de interrupción, que es que la prescripción puede interrumpirse por diversas causales como la notificación de un acto administrativo que reconozca la obligación tributaria. También se contempla la suspensión de la suscripción en ciertos casos, como cuando se interponen recursos administrativos o judiciales. Este artículo es fundamental para entender los derechos y obligaciones tanto de los contribuyentes como de la administración tributaria en nuestro país. El artículo 53 del Código Orgánico establece el plazo máximo durante el cual el Estado puede exigir el pago de un tributo. Este plazo se conoce como prescripción y una vez transcurrida la deuda tributaria se extingue, mientras el artículo 54 establece las condiciones bajo las cuales la administración tributaria puede declarar incobrable una deuda tributaria. Esto significa que si se cumplen ciertos requisitos, el Estado renuncia a cobrar una deuda fiscal. ¿Qué significa que una deuda sea declarada incobrable? Bueno, cuando una deuda es declarada incobrable, el contribuyente queda liberado de la obligación de pagarla. Esto se podría dar por diversas razones, como la imposibilidad de localizar al contribuyente si no se puede encontrar el deudor. La administración tributaria pues considera que la deuda es incobrable. También por una insolvencia del contribuyente si el contribuyente demuestra que no tiene los medios económicos para pagar la deuda. Y hay otros motivos. El artículo 54 establece otros supuestos en los que la administración tributaria puede tomar esta decisión, como cuando el monto de la deuda es muy bajo o cuando han transcurrido muchos años desde que se originó la deuda. Desafortunadamente no existen excepciones generales establecidas en el Código Orgánico Tributario de Venezuela que realmente eximan el pago de intereses moratorios por el simple hecho de realizar un pago oportuno. Esto debido a que hay un principio de automaticidad, que es que la generación de intereses moratorios es automática y surge por el mero hecho de no pagar un tributo dentro del plazo establecido. También porque existe una naturaleza sancionatoria, que es que los intereses moratorios tienen una naturaleza sancionatoria. Esto quiere decir que son una consecuencia legal del incumplimiento de la obligación tributaria. Sin embargo, existen situaciones que pueden modificar o eliminar la obligación de pagar intereses moratorios, como la condonación o la remisión, que solo se otorgan por una ley especial o una resolución administrativa en casos excepcionales y bajo ciertas condiciones. También hay algunas disposiciones especiales que son unas leyes o convenios internacionales que podrían establecer condiciones particulares para el cálculo o la excepción de intereses moratorios. Como segunda interrogante tenemos, ¿existe alguna contradicción en la compensación de los impuestos según el Código Orgánico Tributario de nuestro país? La aparente contradicción en la compensación de impuestos indirectos en el Código Orgánico Tributario de nuestro país se manifiesta principalmente en la interacción entre los siguientes artículos. En primer lugar tenemos el artículo 49 porque este establece el principio general de compensación, permitiendo que los contribuyentes compensen sus créditos fiscales con las deudas tributarias, siempre que cumplan ciertos requisitos, como la liquidez o la exigibilidad. Este artículo tiene un parágrafo único del artículo, el cual introduce una limitación a la compensación, porque indica que no será oponible en los impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea las figuras de débito y crédito fiscal, salvo expresa disposición lugar. En contrario, el artículo 50 nos detalla los requisitos para que proceda la compensación, como la presentación de una solicitud, la verificación de los créditos y deudas y la autorización administrativa. El artículo 51 regula la cesión de créditos fiscales, lo cual se relaciona estrechamente con la compensación. ¿Cómo se manifiesta la contradicción? La contradicción surge de la tensión entre el principio general de compensación establecido en el artículo 49 y la limitación impuesta por el párrafo único del mismo artículo respecto a los impuestos indirectos. Por un lado, se reconoce el derecho del contribuyente a compensar sus créditos, pero por otro se restringe esta posibilidad en el caso de los impuestos indirectos. ¿Qué factores agravan esta contradicción? Bueno, tenemos la naturaleza de los impuestos indirectos, la estructura de los impuestos indirectos, especialmente del IVA, con sus mecanismos de crédito y débito fiscal. Esto dificulta una compensación directa. La evolución de la jurisprudencia, porque la interpretación judicial de estas normas ha variado y genera una cierta inseguridad jurídica.
y también los cambios normativos, que es porque las constantes reformas al Código Orgánico Tributario introducen nuevas disposiciones que en ocasiones han generado mayor confusión. Como interrogante C tenemos cuál de los medios de extinción de la obligación tributaria se ajusta al modelo social y de justicia del marco constitucional venezolano. Bueno, al analizar los medios de extinción de la obligación tributaria en el marco del modelo social y de justicia de nuestro marco constitucional, es fundamental que consideremos que estos mecanismos deben ser congruentes con los principios de equidad, progresividad y solidaridad fiscal. Pero, ¿cuál se ajusta más al modelo social de justicia que dice nuestra Constitución? En primer lugar tenemos la condonación, que es el medio que en principio se alinearía más con el modelo social y de justicia, ya que esto implicaría una renuncia del Estado a un crédito tributario. Sin embargo, su aplicación debe ser excepcional y estar justificada por razones de interés público, como la promoción de la inversión o la protección de sectores vulnerables. La compensación, por su parte, podría ser un mecanismo eficiente para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, siempre y cuando se garantice que no se afecte a la recaudación fiscal y se respete el principio de igualdad. El pago y la prescripción, aunque son mecanismos neutrales, pueden tener implicaciones en términos de equidad si no se aplican de manera uniforme. Un ejemplo de esto es que una prescripción demasiado corta podría perjudicar a los contribuyentes más vulnerables. Sin embargo, la restricción a la compensación de impuestos indirectos impuestas por nuestro Código Orgánico genera una contradicción, y es que hay limitación a la defensa de los derechos, porque al prohibir la compensación se limita la capacidad del contribuyente para defenderse frente a cobros indebidos o excesivos por parte del CENIAT. También existe una restricción porque podría desincentivar la formalización de la economía, ya que los contribuyentes podrían verse tentados a operar en la informalidad para evitar costos asociados a los impuestos indirectos. Y también la falta de claridad en la interpretación y aplicación de esta prohibición genera inseguridad jurídica para los contribuyentes y las empresas. Entonces, ¿qué medios de extinción podrían ser más acordes con el modelo social de justicia de nuestro país? Bueno, podría ser la ampliación de las causales de compensación, que se consideraría ampliar estas causales para permitir que los contribuyentes puedan saldar sus deudas con créditos fiscales generados por diferentes conceptos, siempre que se cumplan los requisitos legales. También la agilización de los procedimientos de devolución, que se podría implementar de forma más eficiente para la devolución de los saldos a favor de los contribuyentes, evitando así situaciones de demora que generan un costo financiero. Y también se debería fortalecer los mecanismos de control y supervisión de la administración tributaria para garantizar que los procedimientos de determinación y liquidación de los tributos sean justos y equitativos. Como pregunta D, tenemos ¿en qué casos se presenta la confusión? Bueno, la confusión en el ámbito tributario de nuestro país es un concepto que puede parecer complejo, pero verdaderamente es un principio jurídico que se podría ver de forma más sencilla, porque se presenta cuando una misma persona se convierte simultáneamente en deudor y acreedor de una misma obligación tributaria. Esto quiere decir que, por ejemplo, el Estado como acreedor pasa a ser también el deudor del tributo. Un ejemplo en nuestro país podría ser que el Estado venezolano, a través de una herencia, adquiera un bien inmueble. Este bien, al ser propiedad del Estado, debería pagar ciertos impuestos. Sin embargo, al mismo tiempo el Estado ya tiene una deuda tributaria pendiente con el propietario original del bien. En este caso, al convertirse el Estado en propietario del bien, se produce una confusión, porque el Estado a la vez, es a la vez el que debe cobrar el impuesto porque es el acreedor, pero también debe pagarlo porque es el deudor. El efecto de esta confusión es que se produce cuando la obligación tributaria se extingue, ya que no tiene sentido que el Estado se cobre a sí mismo. Otros casos en los que podría presentarse la confusión podría ser en una fusión de empresas, y esto quiere decir si dos empresas se fusionan y una de ellas tiene una deuda tributaria con el Estado, mientras que la otra tiene un crédito fiscal, podría darse una situación de confusión. O también en el caso de una transmisión de deudas tributarias, ya que una deuda tributaria se transmite de una persona a otra y posteriormente la persona que adquirió la deuda se convierte en acreedor de otro tributo. También podría producirse una confusión. Bueno, la confusión en el ámbito tributario es un evento relativamente raro, ya que el Estado generalmente busca cobrar los tributos y no adquirir bienes que generen deudas tributarias. Para que esto se dé, tiene que haber ciertos requisitos. Y es necesario que la deuda y el crédito sean de la misma naturaleza y que recaigan sobre la misma persona. Como siguiente interrogante tenemos qué es la prescripción, cómo se aplica en el pago de tributos, cuáles son sus excepciones y cómo se interrumpe el plazo. Bueno, en términos simples, una prescripción en el ámbito tributario es un mecanismo legal que establece un plazo máximo durante el cual el Estado puede exigir el pago de tributo.
Una vez transcurrido este plazo, la administración tributaria pierde el derecho a exigir el pago de este tributo, es decir, esa deuda se extingue. ¿Cómo se aplica el pago de tributos? Es que la prescripción se aplica de manera específica a cada tipo de tributo y a cada situación. Sin embargo, el Código Orgánico Tributario establece plazos específicos para que la Administración Tributaria pueda verificar y fiscalizar. Esto quiere decir que realizan acciones necesarias para determinar si se ha producido un hecho imponible y cuál es la cuantía del tributo a pagar. También determina la obligación tributaria porque calcula el monto exacto del tributo a pagar, incluyendo los intereses y las acciones. Notifica al contribuyente la deuda y solicita el pago correspondiente. Si la Administración Tributaria no realiza estas acciones dentro de los plazos establecidos, la deuda tributaria prescribe y el contribuyente queda liberado de la obligación de pagarla. Las excepciones a la prescripción es que, aunque la prescripción es una regla general, pues sí existen algunas excepciones establecidas en nuestro Código Orgánico. Por ejemplo, la prescripción puede interrumpirse en ciertos casos, lo que significa que el plazo vuelve a contar desde cero. Sé cómo se interrumpe el plazo de prescripción. El plazo de prescripción puede interrumpirse por diversas causas, entre las cuales destacan la notificación de deuda, que es cuando la Administración Tributaria notifica al contribuyente la existencia de una deuda tributaria. El inicio de un procedimiento administrativo judicial es que si se inicia un procedimiento para determinar o cobrar la deuda, o el reconocimiento de la deuda por parte del contribuyente, que es cuando el contribuyente reconoce la deuda, aunque sea parcialmente. Y otros aspectos es que en algunos casos hay otros actos que pueden interrumpir la prescripción, como la presentación de una declaración rectificativa o la solicitud de una devolución. Es fundamental destacar en este punto de la presentación que las normas sobre la prescripción tributaria son complejas y pueden variar según las circunstancias particulares en cada caso. Como última interrogante, tenemos cuál es la relación entre los medios de extinción de las obligaciones civiles con los medios de extinción de la obligación tributaria. Bueno, la relación entre los medios de extinción de las obligaciones civiles y las obligaciones tributarias es estrecha porque ambas se basan en principios jurídicos generales, pero existen particularidades en el ámbito tributario debido a la naturaleza específica de la relación entre el Estado y los contribuyentes. Las similitudes es el pago. Tanto en el ámbito civil como en el tributario, el pago es el medio más común y directo de extinguir una obligación. También la compensación, porque esto quiere decir que la extinción recíproca de dos deudas también es un medio de extinción aplicable en ambos ámbitos, aunque con ciertas particularidades en materia tributaria. La confusión que ocurre cuando el deudor y el acreedor se unen en una misma persona es otro medio de extinción común a ambas esferas. La prescripción, como ya se dijo anteriormente, que es un medio de extinción que opera tanto en las obligaciones civiles como en las tributarias, aunque los plazos y requisitos pueden variar. Las diferencias, en primer lugar, tenemos la naturaleza de la obligación, porque la obligación tributaria tiene una naturaleza especial, ya que es una obligación impuesta por el Estado en ejercicio de su poder. Esto conlleva algunas particularidades en cuanto a los medios de extinción. Régimen legal, porque las normas que regulan la extinción de las obligaciones tributarias suelen ser más específicas y detalladas que las normas civiles, debido a la complejidad del sistema tributario. El interés público, porque la extinción de una obligación tributaria puede tener implicaciones para el interés público, por lo que la ley suele establecer requisitos adicionales para garantizar la efectividad de la recaudación fiscal. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.